está cada vez más violento, más caótico, más desigual. Crisis económicas, precarización, ansiedad colectiva, gente laburando 12 horas para no llegar a fin de mes, reformas laborales que prometen volver a la esclavitud, pero con libertad. En este contexto me pregunto, ¿de qué está hablando la música mainstream? Esa pregunta se me vino así de la nada. Escuchemos un poco. Me puse más diosa desde que tú te alejaste. Yo el orgullo del case. Piche el corto, vamos a hacerlo en un yate. El cuarto oscuro. Bueno, claramente no del mundo. Está hablando de vos, de mí, de mi ex, de lo que siento, de mi proceso, de mi vacío, de mi relación, de mi crecimiento personal, de mi yo herido, de mi yo en sanación, de mi yo perreando, yo. Todo muy válido, todo muy humano, pero también muy cómodo. Y ojo, antes de que alguien se ponga nervioso, esto no es un reclamo a los artistas. Nadie está obligado a escribir canciones sobre geopolítica, capitalismo tardío o violencia estructural. Es más, es completamente entendible que en un mundo horrible la gente quiera música para escapar. Todos queremos escapar. Yo también quiero escapar. Ahora sí entiendo la letra de Kudai. El tema no es ese. El tema es que en un momento donde el mundo está literalmente patas para arriba, la mayoría del mainstream no está reflejando el caos. Lo está anestesiando. Solo soy una chica. ¿Cómo? Bueno, ofreciendo principalmente dos cosas. Escapismo soft e intimidad despolitizada. Hoy sueno re académica diciendo eso. Pero la práctica es mucho más simple. Canciones sobre cómo me siento, cómo me dejaron, cómo voy a cambiar por amor, cómo estoy vacía, cómo estoy sanando, cómo me duele, cómo sigo adelante, cómo yo soy mejor persona que vos. Creo que todos son tontos, menos yo. Como vos me engañaste. Todo en primera persona, todo muy para adentro, todo yo. Muy introspectivo, muy sensible, muy playlist para llorar en una habitación linda. Y bueno, si profundizamos más, la individualidad, eso de la libertad del yo, se vende en todos lados, no solamente en la música. Desde, no sé, una marca de toallitas femeninas hasta en una gaseosa. Y la música, como objeto de consumo, no se queda atrás. Esto no es nuevo, siempre fue así. Aunque bueno, antes a veces en el mainstream teníamos algunos cantantes o bandas que se la jugaban un poquito más y de vez en cuando dejaban de cantar sobre uno mismo y hablaban un poquito de la realidad. Tanta propaganda para la corrupción, asesinando al pueblo. Mierda. A su amigo el presidente no le deje ni los dientes porque Menem. Forces. Rather say that born trust. Don't wanna be an American idiot. How the neighborhood's cracked into it. The kids are grown up but the lives are Y acá está la trampa interesante. Cuando todo se traduce en términos de individualidad, el conflicto deja de ser el mundo y pasa a ser tu problema emocional personal. No es el sistema, no es el contexto, no es la estructural, no son los empresarios millonarios explotándonos como si fuéramos hormigas y ellos la reina del nido. Pase para acá. Sos vos, con tu vacío, con tu ex, con tu proceso. Si te va mal es tu culpa. Sos pobre porque querés. En una historia muy dura, ¿no? Muy difícil. No tenés cerebro de tiburón, bro. ¿Masivo? Nunca agarro las cosas que tienen descuento. Los plebeyos y los pobres son los que agarran las cosas con descuento. Y de repente el mundo no está roto. Estás triste. Y bueno, suerte con eso, tu problema. Para que no quede todo en una reflexión abstracta medio falopa, vamos a ver lanzamientos recientes, bien mainstream, bien actuales, y ver de qué están hablando realmente en este momento tan peculiar del mundo. No para burlarnos. No. No para cancelar a nadie. No para responsabilizar a Emilia Mernes de la captura de Maduro. Aunque, sino para observar este contraste rarísimo entre un mundo cada vez más violento y canciones cada vez más encerradas en el show. A ver, esta canción reciente de Harry Styles, Aperture. La canción está buena, ¿eh? Una canción inspirada, según él, en tomarse un descanso, viajar, encontrarse, vivir aventuras, procesar cosas. Mientras tanto, el mundo... Y no está mal, la canción está buena, está bien escrita, está bien producida, Harry tiene mucha onda, pero fíjense cómo el conflicto es completamente interno. No hay afuera, no hay contexto, hay experiencia personal convertida en estética. No es una canción sobre el mundo, claramente. Es una canción sobre tener el privilegio de no tener que pensar en él. Y está ok. ¿Quién pudiera? Luis Fonsi, Cambiaré, que también salió hace muy pocos días. Que cambiaré, yo cambiaré por un amor así.
más tiernis. Yo cambiaré por un amor así. Yo cambiaré. Te juro que vivo por ella. El mundo no cambia. El sistema no. Pero él sí. Por ella. Igual es tierno. El apocalipsis puede esperar. Pero primero resolvamos esto con mi ex. Kenia Oz. Una y otra vez. Fui el problema, pero tú también. Nada que nos salve ahora. Tengo un vacío que nunca cerré. Aquí hace frío y no sé bien por qué. No te olvido, caigo en esto y una y otra vez. Todos nos podemos sentir identificados con este tipo de letras. Todos tenemos un amor que no olvidamos. Como si fuera un error emocional de fábrica y no tuviera absolutamente nada que ver con el mundo en el que vivimos. El vacío es estético. Combina con la playlist. Yendel y Javi. Me voy a la chingada. Si un clavo saca otro, entonces dime por qué. Sigo siendo tuyo. Estoy con otra para ver si te sustituyo. Si un clavo saca a otro, entonces dime por qué. Haciendo de todo para olvidar ese clase azul en la mesa. Sigo clavado en un bar para ver si un día regresas. Alcohol, orgullo, otro clavo. El mundo puede colapsar mañana, pero hoy el verdadero drama es en quién me está reemplazando. Guerra, crisis, sí. Pero primero resolvamos esto en el bar con un clase azul. Por cierto, ¿cuánto sale un clase azul? 765.000 pesos. Unos $500 aproximadamente. Sí, problemas de gente común. Ellos llorando con un clase azul y vos mangueándole al chino de la esquina una Manaos. No, una coca. Una Manaos para el Fernet. Eva Luna Montaner. Rollitos de papel. Soy como un ratoncito en la rueda que se cansa de tanto girar. Ya no puedo 1 kilómetro más. Soy como un ratoncito en la rueda que se cansa de tanto girar, que avanza pero nunca llega. He intentado todo. Mientras más pensaba que caminaba hacia ti, más me alejaba de ti. La metáfora es hermosa. El ratoncito en la rueda, el cansancio, la búsqueda. El ratoncito no está cansado porque trabaja de lunes a lunes e igual no tiene para pagarse un seguro de salud. O porque la policía a veces abusa de su poder y le pega a otro ratoncito. El ratoncito está triste porque otro ratoncito no le da bola. Cine. Y volvió a girar a ver qué está cantando en Roommate. El afecto físico significa mucho para mí. No quiero resentirme contigo en silencio, solo quiero la solución fácil. Quiero la parte en la que dices diablos, atrás del bar de mala muerte, chupa... Bueno, Hillary, solo cerciórense que la policía de Trump no los vea ahí en el bar haciendo eso porque andan muy loquitos últimamente. Bueno, en fin. Podría seguir, pero creo que se entendió el punto. No es un juicio moral, pero es llamativo, al menos, que en uno de los momentos más violentos y precarios de los últimos años, la música ignore el caos y lo convierta en clima, en vacío estético. Así no molesta, así no incomoda, así se puede escuchar mientras todo sigue igual. ¿Y qué mejor ejemplo de esto? El hecho de que el CEO de Spotify invirtiera como 600 millones de euros en drones militares de combate. Y aún así nosotros sigamos usando Spotify para tener nuestras playlists repletas de canciones que confirman nuestro propio sesgo. Y sí, lo entiendo, no está en nuestras manos. Solo queremos relajarnos después de un arduo día de trabajo, tomando un clase azul o comiendo algo un poquito más barato y lleno de azúcar mientras escuchamos música. No depende de nosotros. Y a la vez sí, pero es muy complejo. Muchos dicen que la música no debería ser política. Bueno. Todo es político. Sí, aunque suene muy cliché decirlo. Somos todo un engranaje que le da forma a esto que llamamos sociedad. No estoy diciendo que Hilary Duff proteste con sus canciones. Justamente no hablo de un individuo, un cantante en particular, sino del panorama general. El problema no es que haya muchos cantantes cantando sobre el ser un yo superficial. El problema es cuando no hay otra cosa, cuando ese es el estándar. Y esperar que la música no sea política o no deba usarse para visibilizar ciertas cosas es medio ponerle al arte una etiqueta de objeto consumo masivo superficial y ya. Y no creo que el arte haya sido creado para eso. Digo, para consumir de manera vacía y que solo te dé dopamina sin reflexión. Para eso tenés la Manaos o una rosquilla de colores. Les juro que el video no está patrocinado por Manaos. Y de nuevo, nadie quiere llegar a la casa después de trabajar 12 horas y poner una canción que diga el sistema te explota y mañana va a ser peor. Pero si lo único que se escucha es un mundo de fantasía donde lo peor es que tu ex te engañe, eso ya es fingir una demencia colectiva y es lo que estamos haciendo. Y no tengo la solución, no tengo un llamado a la acción, no voy a decir escuchen tal cosa ni boicoteen tal otra. Esto no es un debe ser, es solo una observación incómoda y tenía ganas de decirlo en voz alta mientras me tomo mi segundo desayuno.